Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Bueno, les decía entonces que se titula Un buen ministro de Cristo. Vamos a hablar un poquito de esto de ministro, de ser ministro, ¿ya? Voy a intentar ir rápido porque me estoy extendiendo mucho y se supone que yo en 50 minutos debería tener todo listo, pero me estoy demorando más de una hora en dar esta exposición. Así que vamos rapidito. Cuando hablamos de ministro, ¿vale? La palabra ministro, evidentemente, como ustedes deben sospechar, viene de ministrar. Ministrar es servir, ¿vale? Es decir, viene de diakonos. La palabra diakonos es servir. En la antigüedad, en el siglo I, es decir, en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, la palabra diakonos no era de un uso exclusivo para ciertos hermanos, como lo conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Que hay un cuerpo de diáconos, un cuerpo de ancianos, un cuerpo de pastores, ¿no es cierto? Un cuerpo de misioneros, ¿verdad? Buenas noches, Miriancita. Saludos a Pancho. Sino que el diakonos, ¿no es cierto?, era una especie de condición, no necesariamente un ministerio, un cargo, sino que el diakonos era el servicio, ¿cierto? Y el servicio lo podía brindar un diácono, evidentemente, lo podía brindar un obispo, ¿no es cierto? Podía brindarlo un presbíteros, ya voy a explicar ya qué es presbítero, lo podía realizar un pastor, ¿no es cierto? Un misionero, un evangelista, ¿no es cierto? Porque todos eran servidores. En un aspecto del ministerio dentro de la iglesia, pero todos eran diakonos en el sentido de que eran servidores. Solo que con el tiempo se fue ya identificando el diaconado, ¿no es cierto?, como un cargo, ¿no es cierto? Pero, y de hecho cuando cuando recién estudiamos el capítulo 3 de 1 Timoteo y estudiamos los requisitos de los obispos, yo le dije que no había mucha diferencia entre obispo y anciano en realidad, habían pequeños matices de funciones. El obispo ocupaba una labor más que tenía que ver con una especie de supervisión, ¿no es cierto?, un poquito más periférica de la iglesia. El anciano no, el anciano cumplía también una función de responsabilidad muy similar al obispo, pero era más permanente, estaba en la iglesia, estaba constantemente en contacto con la congregación, tenía otro tipo de cercanía. Ese es el matiz que tenía, pero en términos generales, obispo o diácono tenían la misma responsabilidad de cuidado, de velar por la congregación, ¿cierto? Y en términos generales, ellos también eran diáconos, en el sentido de que eran servidores, porque las responsabilidades o las funciones, o el cargo diríamos hoy día, no son para enaltecer al que ejerce la función, sino que al contrario, es una responsabilidad de la cual se le va a pedir cuenta y debe cumplir fielmente esa labor. Lamentablemente hoy en día, cuando a alguien se le ordena diácono, ¿no es cierto?, o anciano, si esa persona no tiene experiencia en la fe, ¿no es cierto?, no es madura en la fe, el cargo o la responsabilidad le puede hacer mal. Esa persona puede volverse un poquito soberbia porque se siente con más autoridad, con más poder, ¿no es cierto? Y por eso vemos los casos de abuso, ¿verdad?, se aprovechan, prepotencia, orgullo y una serie de cosas que a veces vemos en hermanos o hermanitas que cumplen cierta función en la iglesia y se sienten más importantes, se sienten con más autoridad, se sienten superior a otro hermano por el solo hecho de ejercer el diaconado, ¿no es cierto?, o el ancianato, ¿verdad? Pero bíblicamente no es así. Al contrario, el ejercer el diaconado
o obispo, ¿no es cierto?, es algo de mucha responsabilidad. O sea, el que ejerce esa labor tiene que tomarse muy en serio y con mucha responsabilidad esa labor, porque tengan en cuenta que en lo que nosotros conocemos como el juicio de los vivos, se nos va a pedir cuenta. Es que eso es algo que yo a veces ni yo mismo alcanzo a darme a captar la magnitud del tema del juicio de los vivos. Yo me he dado cuenta que se habla muy ligero del juicio de los vivos y hablan de profecía así como si fuese... Yo le voy a decir una cosa. En el juicio de los vivos se va a analizar detalladamente todo tu testimonio. Es que se va a escudriñar todo tu testimonio. Y lo que se va a evaluar al fin y al cabo es que si has sido obediente o no. Así de sencillo. Lo que se evalúa en el juicio de los vivos es que si has sido leal, si has sido obediente o no. Eso va a determinar si eres genuino, idóneo para el sello, o eres hallado falto o defectuoso. Y dentro de las cosas que se van a investigar de cada uno es si hemos sido fieles mayordomos. Claro, nos gusta hablar de profecía y de muchas cosas, pero cuando hablamos de la mayordomía, a muchos no les gusta hablar de mayordomía. Yo no voy a explicar aquí qué es mayordomía y qué implica ser un buen mayordomo. Pero ustedes saben que el ser mayordomo, somos mayordomos de Dios y administradores de los bienes de Dios. Cada uno comienza a preguntarse a sí mismo si está siendo leal a Dios en ese sentido. El que tiene oído, oiga. Cuidado con eso. No voy a entrar en detalles. No voy a entrar en detalles, pero eso es algo por los cuales muchos se van a quedar sin el sello de Dios. Porque van a ser hallados desleales, ladrones. Y hay tremenda confusión con ese tema. ¿Ok? Así que, bueno, cierro el tema entonces con el tema de ministro. Ministro es aquel que ministra, aquel que sirve. ¿Ok? Aquel que sirve. Es un ministro, un diácono, un anciano, un pastor, un misionero, un evangelista. Son ministros, porque ministran, de ahí viene administran, ¿no es cierto? Que ordenan, porque de ahí de la palabra administrar deriva economía, que tiene que ver con dar buen uso o un uso ordenado, ¿no es cierto?, a los bienes o a los dones o a las gracias o a los carismas que se nos ha dado. ¿Vale? Bueno, ya vamos a hablar todo eso acá a la medida que vamos leyendo. Todo esto se lo digo a modo de introducción, ¿ya? Así que en ese sentido quiero aclarar el tema de ministro, porque el título de este apartado del capítulo 4 dice un buen ministro. Un buen ministro. Así que lo que vamos a leer ahora en adelante, acá en 1 Timoteo capítulo 4, de versículos 6 al 16, dice relación, y esto lo vuelvo a repetir para que a ustedes no se les olvide, si bien Pablo está escribiendo para una situación inmediata, una situación circunstancial, ¿no es cierto? Son consejos, directrices para Timoteo a fin de que se pueda conducir de la mejor manera en las iglesias las cuales Timoteo tenía la responsabilidad de visitar y administrar y apoyar.
Pero estos consejos son válidos para la iglesia en todas las generaciones. Por lo tanto, los requerimientos éticos y morales que encontramos en estos textos son válidos para nosotros también, especialmente para los que somos ministros, con mayor razón todavía. ¿Ok? Y repito algo antes de iniciar el análisis. Cuando leamos la descripción o los requerimientos que Pablo da a los ministros, en términos generales son requerimientos para todos. Cuando él habla de que el obispo, por ejemplo, no sea pendenciero, no dado al vino, hospedador, apto para enseñar, amable, apacible, no avaro. Claro, esas son características que ojalá tuviésemos todos, no necesariamente los obispos. ¿Entienden ahora por qué yo les hablaba de que estas son características para la perfección del carácter? Esas son atributos de un carácter perfecto. Y por lo tanto son atributos que debería tener todo sellado o todo candidato al sello. Más claro aún, son características y lo que se está describiendo es la manera de ser de un 144.000. Un 144.000 es prudente, irreprensible, sobrio, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Si es casado, gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y honestidad. Esas son características de un sellado, de un hijo de Dios, de un 144.000. Asimismo los diáconos, cuando dice el apóstol Pablo que deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, se dan cuenta que son muy similares a los requisitos de los obispos. Que guarden el misterio de la fe. ¿Se acuerdan que estudiamos eso del misterio de la fe con limpia conciencia? Y también le da consejos a las mujeres. ¿Se acuerdan cuando decían que asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, etcétera, etcétera? Pablo, si bien está describiendo los atributos que debe tener un diácono, un obispo o una diaconisa, lo que está describiendo es el carácter cristiano. Son virtudes que todos deberíamos cultivar. Así que cuando yo lea ahora ciertas cosas que tienen que ver con el buen ministro de Jesucristo, ustedes inmediatamente tienen que relacionarlo con la perfección cristiana. Así que comienzo a leer y analizar entonces estos textos. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas, bueno, aquí estamos con el primer problema. Cuando dice acá, si esto enseñas, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra enseñas es instruir. O sea, si tú vas a instruir, Timoteo, esto, ¿qué es esto? Bueno, ¿de qué viene hablando más atrás? Si ustedes leen 1 Timoteo 4:4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, eso. Y no solamente eso, sino que las advertencias y consejos que viene hablando de más atrás. Por ejemplo,
1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Bueno, todos esos consejos que han sido dados previamente se refiere al versículo 6 de 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 6. Si esto, es decir, todo lo que anteriormente ya te he dicho, si esto instruyes o si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y dentro de las cosas que tenía que enseñar Timoteo era la sana doctrina. ¿Se acuerdan cuando en 1 Timoteo 4:1 daba la advertencia sobre la apostasía y decía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, el buen ministro no solamente da consejos o ayuda a la iglesia desde el punto de vista administrativo, espiritual, docente, sino que también advierte, aclara, corrige, se opone a los falsos maestros, a aquellos que escuchan a espíritus engañadores y comienzan a elucubrar conclusiones que no están de acuerdo al espíritu de la Biblia. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Nutrido. ¿No les llama la atención a ustedes esa palabra nutrido, como de nutriente? Nutrido. Que serás nutrido. Si esto enseñamos, es decir, la correcta interpretación de la palabra de Dios, una correcta hermenéutica bíblica, serás un buen ministro de Jesucristo. Nutrido. Nutrido. ¿Saben ustedes que esto de nutrido tiene que ver con la cultura? Tiene que ver con la formación, tiene que ver con la educación, porque el nutrirse de la palabra es lo mismo que cultivarse. De ahí viene cultura, de cultivarse. La palabra cultura viene efectivamente de cultivar y tiene que ver con el trabajo de la tierra. Porque el que trabaja la tierra, si quiere ver resultados, tiene que trabajar la tierra, cultivarla. ¿No es cierto? Tiene que cultivarla. El trabajo diario y permanente en el cultivar la tierra, en trabajar la tierra, va enseñándole al agricultor muchas cosas. Los tiempos, las estaciones, las temperaturas, cuándo hay que cosechar, cómo hay que hacerlo con suavidad, fuerte, despacio, qué sé yo, usar, no usar herramientas, aflojar la tierra, mojar la tierra, no mojar la tierra, etcétera, etcétera. En el proceso de cultivo hay mucho detalle que el sembrador, el agricultor va adquiriendo, se va cultivando. Eso es cultivar la tierra. La tierra hay que nutrirla, hay que echarle abono, hay que echarle, ¿cierto?, algunas sustancias para que la tierra esté sanita, ¿verdad? Y poder, después de mucho trabajo, paciencia y espera, pues ver resultados. Y el agricultor lo que hace es ganar experiencia. Bueno, a Timoteo se le dice que si él enseña estas cosas, será un buen ministro de Jesucristo y será nutrido.
Ser alguien realmente con las sustancias y los elementos esenciales para ser un buen ministro de Jesucristo. Que ha sido él cultivado por la enseñanza de esto. Pero acá dice, nutrido con las palabras de fe. ¿Cuáles son las palabras de fe? ¿Cuáles son las palabras de fe? Y de la buena doctrina que has seguido. Bueno, la palabra de la fe verdadera. Las palabras de la fe en Jesús. Las palabras de fe que se fundan en las palabras de Cristo y sus apóstoles. Y de la buena doctrina. Cuando dice aquí buena doctrina, es decir, la sana doctrina, la correcta doctrina que has seguido. Acuérdense que estudiamos ayer que la palabra doctrina, ¿no es cierto?, en latín es docere. De ahí viene docencia y tiene que ver con la enseñanza. La palabra doctrina significa en latín enseñanza, ciencia, sabiduría, ¿ok? O en griego también se da el carácter de, en la doctrina, en griego se entiende como un pensamiento, un principio. Esa es la doctrina. Entonces, buena doctrina que has seguido. Y luego le dice algo radical. Desecha. O sea, la palabra desecha es descarta. Hoy diríamos bloquea, ¿verdad? Borra, denuncia, reporta, ¿verdad? Es una red social, ¿no es cierto? Cuando algo es tóxico, ¿no es cierto? Como los, no sé, si ustedes se enfrentan como me enfrento yo periódicamente con algún fanático religioso, ¿no es cierto?, que te quiere hacer la vida a cuadros, pues bueno, hace uso de la facultad que te dan las redes sociales, bloquea y ya está. Desecha es corta, a la basura, elimina, descarta. Así es. Sí, radical. Si no es ningún pecado alejarse de lo malo, no es pecado alejarse de lo tóxico, de lo que hace mal, de lo dañino, rechaza, descarta. Por ahí el apóstol Juan dice, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenidos. Cuando se trata de defender la verdad y mantenerse en la sana doctrina, tenemos que ser radicales. Por eso que este servidor es sumamente drástico cuando me enfrento a los herejes o falsos maestros. Soy sumamente drástico. Y eso no es falta de amor. Es ser como la brújula al polo. Y ya está. Acá dice, desecha, ¿qué cosa? Las fábulas profanas. ¿Qué son las fábulas profanas? ¿Qué es una fábula? Bueno, una fábula es una historia, es una narración que generalmente se escribe en prosa, breve, corta, ¿no es cierto?, fantasiosa, elucubrada por el autor producto de su propia imaginación, que no necesariamente tiene arraigo en la realidad. Esa es una fábula, una narración fantástica, ¿no es cierto?, que no tiene asidero en la realidad, es algo fantasioso. En este caso, si aplicamos fábula a la enseñanza bíblica, una fábula sería una enseñanza, ¿no es cierto?, una teoría, una conclusión que no tiene asidero en la Escritura, o que contradice la Escritura, o es ajena a la Escritura, y que solamente ha sido algo lucubrado en la cabeza del falso maestro. Eso es una fábula, ¿cierto? Por ejemplo, las sectas destructivas que proponen fechas para la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y hay varias por ahí. Bueno, eso el apóstol Pablo nos dice fábulas. Sí, ficción también, ¿verdad?
Ficción es algo que es contrario a la realidad, digamos. ¿Ah? El apóstol Pablo dice, desecha, desecha. Bueno, hoy en día, lamentablemente, y como siempre digo, hay gente para todo, hay miles de personas que no hacen eso, no desechan al falso maestro. Hay personas de YouTube que han hecho exposiciones y han dado fechas para ciertos eventos proféticos, no se han cumplido y sin embargo no los desechan, los siguen escuchando. Hay personas que han hecho predicciones falsas, han hablado cosas distorsionadas de la profecía del tiempo, para el tiempo del fin. Y sin embargo, lo siguen escuchando. No siguen el consejo del apóstol que dice, desecha. Desecha. Si te encuentras con un maestro de YouTube y es conocido porque ha dicho cosas que no se han cumplido, y ustedes saben, no voy a entrar en detalle, ustedes saben a qué me refiero, toda la amplia gama de maestruchos que hay en YouTube que han dicho cosas y no se han cumplido, y la gente los sigue escuchando y los sigue apoyando. No siguen el consejo de Pablo que dice, desecha las fábulas profanas. Profana quiere decir algo que escapa a lo religioso, que ya se aleja de lo religioso, que entra ya a una especulación de índole secular, ¿no es cierto?, mundana. Y de viejas, dice acá. ¿Por qué dice acá, desecha las fábulas profanas y de viejas? Yo les voy a decir algo. El apóstol Pablo era un hombre que se conmovía mucho cuando daba consejos a la iglesia, porque amaba a la iglesia y le dolía cuando la iglesia estaba en una condición decadente. Quienes hemos estudiado las cartas de Pablo, sabemos que Pablo es muy amoroso, es muy apasionado, es muy amante de la verdad, que cuando tiene que decir algo claro lo dice. Pero hay una característica de Pablo, que cuando se trata de los falsos maestros, los falsos profetas, los engañadores, los anticristos, cuando se trata de doctrinas erróneas, cuando se trata de fábulas artificiosas, Pablo es sumamente drástico. Drástico. Hoy los hipócritas de siempre acusarían a Pablo de no tener amor, ¿verdad? Los hermanitos de cristal, cuando alguien es muy drástico, tienden a inmediatamente a sentirse un poquito ofendidos y consideran a la persona que ha emitido ciertos juicios de no tener amor. Bueno, si el apóstol Pablo estuviese hoy día hablando por YouTube, seguramente se enfrentaría a muchos de los herejes que andan en YouTube enseñando la Biblia y sería muy duro con ellos. ¿Acaso lo acusaríamos de no tener amor? Bueno, fíjense acá no es muy diplomático que digamos. Acá dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Si usted lee la versión de Jerusalén, ahí dice, propias de viejas. Bueno. ¿Por qué dice acá de viejas? O propias de viejas. Desecha las fábulas fantasiosas, fábulas profanas, propias de viejas. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito el contexto de esto. ¿Por qué de viejas? Y la palabra viejas
hoy en día lo tomamos como una ofensa a alguien mayor, ¿no es cierto? Dijo, la vieja esta, ¿verdad? Y qué feo suena de un cristiano decir, ¿no es cierto?, la vieja esta vieja, refiriéndonos, ¿no es cierto?, a una persona mayor de edad. Tratarla de vieja, ¿verdad?, es un poquito, bueno, depende del tono, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ay, qué linda la viejita. Bueno, no suena tan mal, ¿verdad? Pero si yo digo, desecha las fábulas profanas y de viejas, propias de viejas, no suena muy amoroso, ¿no es cierto? Bueno, déjenme explicarlo un poquitito. Todo hay que ubicarlo en su debido contexto, ¿vale? Es como cuando este servidor usa la palabra estúpido o idiota o imbécil. Claro, cuando uno usa esas palabras, el consciente, ¿no es cierto?, inmediatamente lo asume como un insulto, una palabra fea que no debería ser nombrada por un cristiano. Pero cuando usted va al origen de la palabra tiene una explicación, tiene un contenido. De hecho, en el espíritu de profecía, ustedes se van a sorprender que también la autora, Elena, habla de los imbéciles. La palabra idiota, por ejemplo, los griegos, ¿saben ustedes a qué le llamaban idiota los griegos? Porque de ahí viene la palabra idiota, ser un idiota. El idiota se le llamaba a aquel que era ajeno a la vida política de la polis, aquel que no se involucraba en la vida política de su polis, de su ciudad. Ese que era como pajarito, que no le importaba, que vivía en las nubes. Hoy diríamos, por ejemplo, al que dice que no se mete en política, ¿cierto? No, yo no me meto en política, tengo que trabajar igual, tengo que comer igual, dice no me meto en política. O sea, vive en ignorancia respecto a lo que sucede a su alrededor, porque él es parte de una sociedad, es parte de una ciudad, y mínimo tiene que saber lo que sucede desde el punto de vista administrativo, político, social en su ciudad. ¿Cómo no va a tener una idea de lo que pasa en su medio? Bueno, ese sería un idiota. Un idiota es aquel que es ignorante de la vida comunitaria, de la vida política. No política de partidos políticos, política de la convivencia civil en una ciudad, ¿no? Esa es la idea original de la palabra idiota en Grecia, ¿verdad? Aquel que está en ignorancia, el ignorante, el que no sabe, ¿no es cierto? Claro, con los siglos, la palabra idiota, ¿no es cierto?, quedó como para describir a alguien que es poco inteligente, ¿cierto? Aquel que es torpe, ¿cierto? El idiota, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ok. Entonces, pues dice acá fábulas profanas y de vieja. Bueno, vamos a abreviar esto. En el mundo antiguo se tenía mucha reverencia y mucha reverencia a los ancianos, a los abuelos, a los viejos y a las viejas, a la gente mayor. Hoy diríamos la tercera edad, ¿verdad? Eso de la tercera edad es un eufemismo nomás para decir, ¿no es cierto?, una persona vieja. Eso es todo, ¿ya? Es para que suene más suave, la tercera edad, ¿verdad? No, una persona vieja, una persona adulta, una persona mayor, y ya está, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues había muchas cuenteras, cuentacuentos, había muchas viejitas, gente mayor, ¿no es cierto?, muy anciana, que se dedicaban a contar cuentos, se dedicaban a contar historias. Entonces, se amontonaban los niños y sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto?, a escuchar estas historias, estos mitos, estas fábulas respecto a los héroes del pasado, los héroes griegos, los guerreros, los dioses, ¿no es cierto?, la famosa mitología griega, ¿no es cierto? Entonces, pues, contaban estas fábulas. Ya acuérdense que ya les expliqué qué significa fábula. ¿Ok?
entre paréntesis, déjeme contarle una anécdota. Recuerda usted que yo estuve haciendo obra misionera en el extremo norte de Chile, una región que se llama Atacama, y estuve por ahí en un pueblito que se llama San Pedro de Atacama. Ustedes vieron los videos, están los videos en mi canal, para que ustedes vean la obra misionera que se hizo ahí. Y de hecho por aquí parece que anda mi amiga Digna, y ella en este momento está allá, de hecho. Bueno, cuando yo fui para allá, no sé si estaba tomando desayuno, almorzando con varios chicos, con chicos jóvenes, y una chica que estaba ahí me hizo esa pregunta, me dijo, Walter, me dice, mira, mi abuela me ha contado una historia, yo quiero saber si eso es verdad o no. Y yo dije, a ver, cuéntame la historia. Bueno, y de hecho era la segunda vez que me contaban lo mismo, parece que es una historia que da vuelta allá en ese pueblo. Entonces esta chica me cuenta y me dice, acá me dice, porque los antepasados, ¿no es cierto?, indígenas de esa región, dejaron mucho material arqueológico que se ha estado encontrando en algunas excavaciones, y al parecer es común encontrar grandes jarrones, grandes recipientes, ¿no es cierto?, con cuerpos adentro, con cadáveres, con esqueletos de niños. Al parecer, ¿no es cierto?, estos grandes jarrones de cerámica los usaban, pienso yo no sé eso, pero me imagino que los usaban como una especie de ataúd, ¿no es cierto?, para guardar los cuerpos más pequeños, los guardaban ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y con los siglos pues han encontrado estos hallazgos arqueológicos, ya han encontrado estos cuerpos dentro de esos jarrones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? O sea, es lo más probable que hayan sido usados como tumbas, en realidad. Haya sido una costumbre, ¿verdad? Si Digna está ahí y sabe la historia, pues que escriba ahí y me cuente. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué es lo que la abuela le contó a esta chica? Le dijo que esos cuerpos quedaron allí desde el diluvio. Quedaron allí desde el diluvio. Que desde el diluvio, que la gente se escondió en esos jarrones y quedó ahí. Desde el diluvio. ¿Se dan cuenta ustedes? Desde el diluvio. Mi amorcito, estoy haciendo una clase ahora, dame 40 minutos y hablamos. Ok. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente los ancianos, las personas de mucha edad, cuentan estas historias y no necesariamente son reales, son fábulas, ¿ya? Quiero hacerlo breve ahí. Bueno, entonces dice acá el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, propias de viejas, hablando de personas mayores. Ejercítate para la piedad, eso es lo que importa, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es ejercitarse? Ejercitarse quiere decir poner empeño en la práctica de conductas piadosas. La piedad es lo contrario que la impiedad. Lo pío es lo contrario a lo impío. Lo impío es sin piedad. Lo pío o lo piadoso es con piedad, ¿verdad? El piadoso o tener piedad es una condición que reúne una serie de virtudes maravillosas y que son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo predominando en la vida, en la conducta, en el testimonio personal del creyente, generan la piedad. ¿Vale? Ok. Así que el apóstol Pablo dice, desecha una cosa, pero preocúpate de la otra mejor, que es más importante. Ejercítate en la piedad. En otras palabras, cuando dice ejercítate en la piedad, quiere decir, busca la perfección, busca la santidad. Porque el ejercicio corporal para poco
es provechoso. Algunos creen aquí que Pablo se está oponiendo a que uno haga ejercicios, deporte. ¿Ah? Cuidado, el deporte es buenísimo. El hacer ejercicio es buenísimo. ¿Vale? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Claro, en comparación con la búsqueda de la piedad, claro que no es provechoso. ¿En qué sentido? En que cuando el ejercicio corporal, ¿no es cierto?, nos desvía o nos distrae del verdadero objetivo, que es la búsqueda de la piedad. Noten que está dando esto como ejemplo, porque ya dijo, desecha y preocúpate de la piedad. Entonces, ¿qué hace ahora él? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Está bien que hagas pesas, ¿no es cierto?, que hagas halterofilia, que hagas deporte, pero no vas a pasar mirándote al espejo, porque eso te estás desvirtuando entonces. No es malo hacer ejercicio físico, pero cuando eso empieza a desvirtuarse y te desvía del verdadero objetivo, que es buscar la piedad, tenemos problemas. El ejercicio no es provechoso entonces. ¿Te das cuenta? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, si tengo que elegir algo, oye, me quedo con la búsqueda de la piedad, pues tiene promesa de esta vida presente, es decir, siendo luz de este mundo, y de la venidera. Porque el carácter se perfecciona aquí, en este mundo presente. Por eso que dice acá, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel, versículo 9, estoy en 1 Timoteo 4:9, palabra fiel. Fiel quiere decir algo que es firme, constante, sólido. Palabra fiel es esta. ¿Cuál esta? Bueno, lo que está escribiendo en la carta Pablo. Y digna. ¿Qué significa digna? Algo digno quiere decir que es meritorio, que es merecedor, ¿no? Algo que es merecedor es digno de, es merecedor de, ¿cierto? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Que por esto mismo, ¿qué? ¿Qué cosa? Por esto mismo, ¿qué cosa? La búsqueda de la piedad. Ejercitarnos en la piedad. Noten que él usa la palabra ejercitarnos. Siempre Pablo usando estas palabras así como de las olimpiadas, del hacer ejercicio, de las competencias, ¿verdad? Por eso que él dice ejercitémonos. Y no es malo ejercitarse físicamente, pero mejor preocupémonos de la piedad, ejercitarnos en la piedad. Versículo 10. Por esto mismo, es decir, el ejercitarse en la piedad, por esto mismo trabajamos, él se incluye, y sufrimos. Eso de trabajamos es esforzarnos. Y sufrimos. Así como te esfuerzas y sufres en el ejercicio físico, de igual manera nos esforzamos y sufrimos en el ejercicio de la búsqueda de la piedad. Porque esperamos, eso de esperamos ya tiene que ver con esperanza, fe. Esperamos en el Dios viviente, que es, noten cómo le dice a Jesús, le dice Dios viviente. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué dice esto? Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que dice, Salvador de todos los hombres. La sangre de Jesús está disponible para todos los hombres, pero mayormente para los que la aceptan, para los que creen. Versículo 11. Esto manda
y enseña. Eso demanda, no es de mandonear así prepotente, no. ¿Ah? Eso es lo que tienes que seguir aconsejando a la iglesia. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco, eso de tener en poco es menospreciar. Ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, algunos han dicho que Timoteo, cuando Pablo escribió esta carta, pues no era tan jovencito en realidad. Tampoco era muy mayor. Se habla que por lo menos habrá tenido unos 28 años. Así que, comparado con el apóstol Pablo y con los ancianos de la iglesia, pues evidentemente Timoteo era joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Con eso le tapas la boca. Sé ejemplo, sé referente de los creyentes. Ojo, no solamente de boca, en palabra y conducta. Porque con la boca se hacen muchas cosas. Yo les contara. Con la boca se hacen muchas cosas. Acá dice conducta. La conducta, el comportamiento, los actos deben estar regidos por principios derivados del Evangelio. Y uno de esos principios, acá dice amor. Los principios de la ley. Espíritu Santo. Fe y pureza. Pureza tiene que ver con una autoridad moral. Entre tanto que voy, recuerden que Pablo estaba preso, así que cuando dice acá entre tanto que voy, pues nos habla de que él tenía la esperanza de ser excarcelado, es decir, liberado de la cárcel. Entre tanto que voy, y por supuesto sabemos que, no hay datos de que Pablo nunca se volvió a juntar con Timoteo, no alcanzó. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Qué interesante. Pablo habla de un don que hay en Timoteo. El don que está presente en ti, es decir, la presencia del Espíritu Santo obrando en ese don. Y te fue dado mediante profecía. Quiero explicar esto un poquito acá. Dice mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero. ¿Ok? Cuando dice acá que no descuides el don que hay en ti, la palabra don quiere decir regalo, carisma, ¿cierto? No descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía. Bueno, acá hay una presencia evidente del Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo, ¿vale? Mediante el apóstol Pablo. Todos los consejos que le está dando Pablo a Timoteo son una operación del Espíritu Santo. Por eso dice mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Quiero aclarar eso porque hay mucha superstición sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia, diáconos, ancianos, imponen las manos, no que se produce ahí un acto milagroso y cuando te imponen las manos, ¿no es cierto? Ahí tú tienes el don y ahí tú pero se produce un efecto. No, cuidado con eso. Cuando la iglesia le impone las manos a alguien es porque la iglesia, bueno, en este caso el presbítero es una asamblea de ancianos, ¿vale? Es una asamblea, es una reunión de ancianos, es el presbítero. Se le llama presbítero la reunión de ancianos. Se reúnen, ¿no es cierto? Reconocen el don que tiene Timoteo y ¿qué hacen?
le imponen las manos. Es decir, es un rito, es una ceremonia pública donde la iglesia reconoce el don que hay en Timoteo. O sea, la iglesia lo que hace es confirmar la labor o el llamado de Timoteo. Eso es lo que sucede. ¿Vale? Y luego el 15 dice, ocúpate de estas cosas. Esa palabra, ocúpate de estas cosas, dice relación con tiempo completo. Ojo con eso. Porque los siervos bíblicos no es que dividían sus intereses en generar recursos, ¿no es cierto?, para ellos, para poder armar su casa, ¿no es cierto?, para poder, y también dedicaban tiempo a la obra misionera. No era así. El siervo de Dios de la Escritura, en su gran mayoría, se dedicaba tiempo completo a la obra. Y en ese sentido es de que Pablo le habla a Timoteo y le dice, ocúpate de estas cosas. Es decir, sin distracciones, dedícate a eso. Permanece en ellas. Que nadie te disuada. Para que tu aprovechamiento o avance, ¿no es cierto?, o progreso, ese aprovechamiento que te rindan provecho, que te desarrolle, ¿no es cierto?, sea manifiesto, sea evidente. O sea, que tu testimonio personal, tu dedicación sea evidente en todos los que te ven, de que realmente tú fuiste llamado, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, de los principios. Ten cuidado de ti mismo, ¿no es cierto?, y de la doctrina. Persiste en ello, evidentemente en la sana doctrina y en el llamado. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, ¿verdad? Nosotros conocemos eso como esa determinación, la conocemos como una aprobación o desaprobación en el juicio de los vivos. Por eso que en el juicio de los vivos se determina quién ha sido obediente y quién ha sido desobediente. Por eso que Pablo le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si Pablo no persiste en la sana doctrina y no se cuida él mismo, puede arrastrar a otros. De ahí que le dice acá, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una responsabilidad ser maestro bíblico, ser misionero. No es que se me ocurrió un día a mí ser misionero y ya está, ya habrá un canal de YouTube y no sé qué cosa. No, si no están así. Se va a pedir cuenta. Quien inicia una labor de este tipo irresponsablemente no tiene una noción clara de lo que significa la responsabilidad que trae esto. Hay hermanos que a veces me dicen, ay, hermano Walter, ¿y usted por qué no es pastor? ¿Usted es pastor? Me dicen. Y yo de broma le digo, ¿no es cierto? Dios me libre. No me gustaría estar en los pantalones de un pastor. Y yo conozco varios que se han autoproclamado pastores y andan por ahí por YouTube. Dios me libre. No, déjenme aquí nomás con el don que el Dios Señor me dio y el ministerio que el Señor me dio, que es el de la enseñanza. Déjenme con esto nomás. Ya sabré rendir cuentas sobre esto. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Vamos a dejarlo hasta acá. Hemos, gracias a Dios, terminado el capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Y por el grupo de Telegram le estaré confirmando si mañana empezamos el capítulo 5, que está maravilloso, deberes hacia los demás. ¡Ay, Señor mío! Bueno, vamos a orar entonces para dar gracias a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche que nos has permitido nuevamente comentar texto a texto, palabra por palabra, la hermosa carta del apóstol Pablo a Timoteo, esperando que esta grabación sea de bendición y edificación espiritual para aquellos que la escuchen. Gracias por este tiempo, gracias por la salud, gracias por los recursos,
porque nos permites apartar este tiempecito todos los días para dedicarnos a esto que realmente importa, el ejercitarnos en la piedad. Gracias, Padre, por aquellos que han escuchado, y te ruego que protejas y guardes a aquellos que están pasando situaciones difíciles, económicas, laborales, familiares, Señor. Sé bendiciéndolos, protegiéndolos, obra con gran misericordia. Te ruego que me acompañes y te quedes con aquellos que están escuchando esta oración. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos. Los dejo rápidamente porque ustedes se dieron cuenta que me llamaron, así que tengo un compromiso. Gracias a aquellos que me apoyan mes a mes, que no se olviden de este servidor, porque su donación es mi salario. Este es mi trabajo. Que Dios les bendiga a todos. ¿Verdad? No, una persona vieja, una persona adulta, una persona mayor, y ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues había muchas cuenteras, cuentacuentos. Había muchas viejitas, gente mayor, ¿no es cierto?, muy anciana, que se dedicaban a contar cuentos, se dedicaban a contar historias. Entonces, se amontonaban los niños y sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto?, a escuchar estas historias, estos mitos, estas fábulas respecto a los héroes del pasado, los héroes griegos, los guerreros, los dioses, ¿no es cierto?, la famosa mitología griega, ¿no es cierto? Entonces, pues, contaban estas fábulas. Ya acuérdense que ya les expliqué qué significa fábula. ¿Ok? Entre paréntesis, déjeme contarle una anécdota. Recuerda usted que yo estuve haciendo obra misionera en el extremo norte de Chile, una región que se llama Atacama, y estuve por ahí en un pueblito que se llama San Pedro de Atacama. Ustedes vieron los videos, están los videos en mi canal, para que ustedes vean la obra misionera que se hizo ahí. Y de hecho por aquí parece que anda mi amiga Digna, y ella en este momento está allá, de hecho. Bueno, cuando yo fui para allá, no sé si estaba tomando desayuno, almorzando con varios chicos, con chicos jóvenes, y una chica que estaba ahí me hizo esa pregunta, me dijo, Walter, me dice, mira, mi abuela me ha contado una historia, yo quiero saber si eso es verdad o no. Y yo dije, a ver, cuéntame la historia. Bueno, y de hecho era la segunda vez que me contaban lo mismo, parece que es una historia que da vuelta allá en ese pueblo. Entonces esta chica me cuenta y me dice, acá me dice, porque los antepasados, ¿no es cierto?, indígenas de esa región, dejaron mucho material arqueológico que se ha estado encontrando en algunas excavaciones, y al parecer es común encontrar grandes jarrones, grandes recipientes, ¿no es cierto?, con cuerpos adentro, con cadáveres, con esqueletos de niños. Al parecer, ¿no es cierto?, estos grandes jarrones de cerámica los usaban, pienso yo no sé eso, pero me imagino que los usaban como una especie de ataúd, ¿no es cierto?, para guardar los cuerpos más pequeños, los guardaban ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y con los siglos, pues han encontrado estos hallazgos arqueológicos, ya han encontrado estos cuerpos dentro de esos jarrones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? O sea, es lo más probable que hayan sido usados como tumbas, en realidad. Haya sido una costumbre, ¿verdad? Si Digna está ahí y sabe la historia, pues que escriba ahí y me cuente. Entonces, yo le dije, bueno, ¿qué es lo que la abuela le contó a esta chica? Le dijo que esos cuerpos quedaron allí desde el diluvio. Quedaron allí desde el diluvio. Que desde el diluvio, que la gente se escondió en esos jarrones y quedó ahí. Desde el diluvio. ¿Se dan cuenta ustedes? Desde el diluvio. Mi amorcito, estoy haciendo una clase ahora. Dame 40 minutos y hablamos.
Ok. ¿Se dan cuenta? Entonces, generalmente los ancianos, las personas de mucha edad, cuentan estas historias y no necesariamente son reales, son fábulas. ¿Ya? Quiero hacerlo breve ahí. Bueno, entonces dice acá el versículo 7, desecha las fábulas, desecha las fábulas profanas y de viejas, propias de viejas, hablando de personas mayores. Ejercítate para la piedad, eso es lo que importa, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es ejercitarse? Ejercitarse quiere decir poner empeño en la práctica de conductas piadosas. La piedad es lo contrario que la impiedad. Lo pío es lo contrario a lo impío. Lo impío es sin piedad. Lo pío o lo piadoso es con piedad, ¿verdad? El piadoso o tener piedad es una condición que reúne una serie de virtudes maravillosas y que son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo predominando en la vida, en la conducta, en el testimonio personal del creyente, generan la piedad. ¿Vale? Ok. Así que el apóstol Pablo dice, desecha una cosa, pero preocúpate de la otra mejor, que es más importante. Ejercítate en la piedad. En otras palabras, cuando dice ejercítate en la piedad, quiere decir, busca la perfección, busca la santidad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Algunos creen aquí que Pablo se está oponiendo a que uno haga ejercicios, deporte. ¿Ah? Cuidado, el deporte es buenísimo. El hacer ejercicio es buenísimo. ¿Vale? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Claro, en comparación con la búsqueda de la piedad, claro que no es provechoso. ¿En qué sentido? En que cuando el ejercicio corporal, ¿no es cierto?, nos desvía o nos distrae del verdadero objetivo, que es la búsqueda de la piedad, noten que está dando esto como ejemplo, porque ya dijo, desecha y preocúpate de la piedad. Entonces, ¿qué hace ahora él? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Está bien que hagas pesas, ¿no es cierto?, que hagas halterofilia, que hagas deporte, pero no vas a pasar mirándote al espejo, porque eso te estás desvirtuando entonces. No es malo hacer ejercicio físico, pero cuando eso empieza a desvirtuarse y te desvía del verdadero objetivo, que es buscar la piedad, tenemos problemas. El ejercicio no es provechoso entonces. ¿Te das cuenta? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, si tengo que elegir algo, oye, me quedo con la búsqueda de la piedad, pues tiene promesa de esta vida presente, es decir, siendo luz de este mundo y de la venidera. Porque el carácter se perfecciona aquí, en este mundo presente. Por eso que dice acá, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel, versículo 9, estoy en 1 Timoteo 4:9, palabra fiel. Fiel quiere decir algo que es firme, constante, sólido. Palabra fiel es esta. ¿Cuál esta? Bueno, lo que está escribiendo en la carta Pablo. Y digna. ¿Qué significa digna? Algo digno quiere decir que es meritorio, que es merecedor, ¿no? Algo que es merecedor es digno de, es merecedor de, ¿cierto? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Que por esto mismo, ¿qué cosa? Por esto mismo, ¿qué cosa? La búsqueda de la piedad. Ejercitarnos
en la piedad. Noten que él usa la palabra ejercitarnos. Siempre Pablo usando estas palabras así como de las olimpiadas, del hacer ejercicio, de las competencias, ¿verdad? Por eso que él dice ejercitémonos, y no es malo ejercitarse físicamente, pero mejor preocupémonos de la piedad, ejercitarnos en la piedad. Versículo 10. Por esto mismo, es decir, el ejercitarse en la piedad, por esto mismo trabajamos, él se incluye, y sufrimos. Eso de trabajamos es esforzarnos. Y sufrimos. Así como te esfuerzas y sufres en el ejercicio físico, de igual manera nos esforzamos y sufrimos en el ejercicio de la búsqueda de la piedad. Porque esperamos, eso de esperamos ya tiene que ver con esperanza, fe. Esperamos en el Dios viviente, que es, noten cómo le dice a Jesús, le dice Dios viviente. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué dice esto? Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que dice, Salvador de todos los hombres. La sangre de Jesús está disponible para todos los hombres, pero mayormente para los que la aceptan, para los que creen. Versículo 11. Esto manda y enseña. Eso de manda no es de mandonear así prepotente, no. Eso es lo que tienes que seguir aconsejando a la iglesia. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco, eso de tener en poco es menospreciar. Ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, algunos han dicho que Timoteo, cuando Pablo escribió esta carta, pues no era tan jovencito en realidad. Tampoco era muy mayor. Se habla que por lo menos habrá tenido unos 28 años. Así que, comparado con el apóstol Pablo y con los ancianos de la iglesia, pues evidentemente Timoteo era joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Con eso le tapas la boca. Sé ejemplo, sé referente de los creyentes. Ojo, no solamente de boca, en palabra y conducta. Porque con la boca se hacen muchas cosas. Yo les contara. Con la boca se hacen muchas cosas. Acá dice conducta. La conducta, el comportamiento, los actos deben estar regidos por principios derivados del Evangelio. Y uno de esos principios, acá dice amor. Los principios de la ley. Espíritu Santo. Fe y pureza. Pureza tiene que ver con una autoridad moral. Entre tanto que voy, recuerden que Pablo estaba preso, así que cuando dice acá entre tanto que voy, pues nos habla de que él tenía la esperanza de ser excarcelado, es decir, liberado de la cárcel. Entre tanto que voy, y por supuesto sabemos que no hay datos de que Pablo nunca se volvió a juntar con Timoteo. No alcanzó. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Qué interesante. Pablo habla de un don que hay en Timoteo.
el don que está presente en ti, es decir, la presencia del Espíritu Santo obrando en ese don. Y te fue dado mediante profecía. Quiero explicar esto un poquito acá. Dice mediante profecía, con la imposición de manos del presbítero. ¿Ok? Cuando dice acá que no descuides el don que hay en ti, la palabra don quiere decir regalo, carisma, ¿cierto? No descuides el don que hay en ti y que te fue dado mediante profecía. Bueno, acá hay una presencia evidente del Espíritu Santo mediante el apóstol Pablo. ¿Vale? Mediante el apóstol Pablo. Todos los consejos que le está dando Pablo a Timoteo son una operación del Espíritu Santo. Por eso dice mediante profecía. Con la imposición de las manos del presbítero. Quiero aclarar eso porque hay mucha superstición sobre esto. Cuando los líderes de la iglesia, diáconos, ancianos, imponen las manos, no que se produce ahí un acto milagroso y cuando te imponen las manos, ¿no es cierto? Ahí tú tienes el don y ahí pero se produce un efecto. No, cuidado con eso. Cuando la iglesia le impone las manos a alguien, es porque la iglesia, bueno, en este caso el presbítero es una asamblea de ancianos, ¿vale? Es una asamblea, es una reunión de ancianos, es el presbítero. Se le llama presbítero a la reunión de ancianos. Se reúnen, ¿no es cierto? Reconocen el don que tiene Timoteo y ¿qué hacen? Le imponen las manos. Es decir, es un rito, es una ceremonia pública donde la iglesia reconoce el don que hay en Timoteo. O sea, la iglesia lo que hace es confirmar la labor o el llamado de Timoteo. Eso es lo que sucede. ¿Vale? Y luego el 15 dice, ocúpate de estas cosas. Esa palabra, ocúpate de estas cosas, dice relación con tiempo completo. Ojo con eso. Porque los siervos bíblicos no es que dividían sus intereses en generar recursos, ¿no es cierto?, para ellos, para poder armar su casa, ¿no es cierto?, para poder, y también dedicaban tiempo a la obra misionera. No era así. El siervo de Dios de la Escritura, en su gran mayoría, se dedicaba tiempo completo a la obra. Y en ese sentido es de que Pablo le habla a Timoteo y le dice, ocúpate de estas cosas. Es decir, sin distracciones, dedícate a eso. Permanece en ellas. Que nadie te disuada. Para que tu aprovechamiento o avance, ¿no es cierto?, o progreso, ese aprovechamiento que te rindan provecho, que te desarrolle, ¿no es cierto?, sea manifiesto, sea evidente. O sea, que tu testimonio personal, tu dedicación sea evidente en todos los que te ven, de que realmente tú fuiste llamado, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, de los principios. Ten cuidado de ti mismo, ¿no es cierto?, y de la doctrina. Persiste en ello, evidentemente en la sana doctrina y en el llamado. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, ¿verdad? Nosotros conocemos eso como esa determinación, la conocemos como una aprobación o desaprobación en el juicio de los vivos. Por eso que en el juicio de los vivos se determina quién ha sido obediente y quién ha sido desobediente. Por eso que Pablo le dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si Pablo no persiste en la sana doctrina y no se cuida él mismo, puede arrastrar a otros. De ahí que le dice acá,
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una responsabilidad ser maestro bíblico, ser misionero. No es que se me ocurrió un día a mí ser misionero y ya está, ya abro un canal de YouTube y no sé qué cosa. No, si no están así. Se va a pedir cuenta. Quien inicia una labor de este tipo irresponsablemente no tiene una noción clara de lo que significa la responsabilidad que trae esto. Hay hermanos que a veces me dicen, ay, hermano Walter, ¿y usted por qué no es pastor? ¿Usted es pastor? Me dicen. Y yo de broma le digo, ¿no es cierto? Dios me libre. No me gustaría estar en los pantalones de un pastor. Y yo conozco varios que se han autoproclamado pastores y andan por ahí por YouTube. Dios me libre. No, déjenme aquí nomás con el don que el Dios Señor me dio y el ministerio que el Señor me dio, que es el de la enseñanza. Déjenme con esto nomás. Ya sabré rendir cuentas sobre esto. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Vamos a dejarlo hasta acá. Hemos, gracias a Dios, terminado el capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Y por el grupo de Telegram le estaré confirmando si mañana empezamos el capítulo 5, que está maravilloso, deberes hacia los demás. ¡Ay, Señor mío! Bueno, vamos a orar entonces para dar gracias a Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche que nos has permitido nuevamente comentar texto a texto, palabra por palabra, la hermosa carta del apóstol Pablo a Timoteo, esperando que esta grabación sea de bendición y edificación espiritual para aquellos que la escuchen. Gracias por este tiempo, gracias por la salud, gracias por los recursos, porque nos permites apartar este tiempecito todos los días para dedicarnos a esto que realmente importa, el ejercitarnos en la piedad. Gracias, Padre, por aquellos que han escuchado y te ruego que protejas y guardes a aquellos que están pasando situaciones difíciles, económicas, laborales, familiares, Señor. Sé bendiciéndolos, protegiéndolos, obra con gran misericordia. Te ruego que me acompañes y te quedes con aquellos que están escuchando esta oración. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos. Los dejo rápidamente porque ustedes se dieron cuenta que me llamaron, así que tengo un compromiso. Gracias a aquellos que me apoyan mes a mes, que no se olviden de este servidor porque su donación es mi salario. Este es mi trabajo. Que Dios les bendiga a todos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.